Los personajes del mundo en vivo, solo en Radiorama. Y es que hemos hablado de con muchos personajes del mundo en Radiorama, en másmusica.fm, en las mañanas nuestras en América, en las tardes en Europa. Y es precisamente en Europa donde está nuestro invitado, que es nada más y nada menos que Íñigo Gutiérrez, que ya nos va a contar muchas historias. Creo que va como por carretera en vía, pero voy a tratar de comunicarme con él vía Skype. Íñigo, un abrazo, buenas tardes para usted. Hola, buenas tardes aquí, buenos días en Colombia. Veo que va en camino, ¿por dónde va? Cuéntenos, a ver, que lo veo como en carro. Bueno, sí, estoy con unos amigos en el sur. Hemos venido a descansar unos días después de mucho tiempo de trabajo y, bueno, 2 días que nos hemos cogido libres y aquí en el sur de España, viendo el Mediterráneo desde otro punto de vista. Ya, pero qué fantasía. Ahora sí, dígame si empezamos bien con esto, escuche. Por lo que veo, Íñigo, usted de los nuestros. AC/DC. Sí. AC/DC, lo que pasa que también el Highway to Hell tiene una connotación, sobre todo hoy, un poco negativa, ¿no? Es un poco la autopista al infierno que tantas personas tienen que tomar para intentar llegar a una vida mejor y que desgraciadamente no lo están consiguiendo. Bueno, pero pongámosle un poco el sentido musical a esto, y es que les cuento que Íñigo Gutiérrez, que es nuestro invitado hoy, es un hombre muy interesante porque además es voluntario de salvamento marítimo humanitario. Y yo he hablado, Íñigo, con mucha gente en Radiorama, en este programa y en esta radio desde Colombia para el mundo, y con muchos personajes. Pero hay personajes como usted que hay que hacerles, primero que todo, un reconocimiento. Y segundo, hay que disfrutar muchísimo de su conversación porque todos tenemos mucho que aprender, sobre todo de humanismo, ¿no, Íñigo? Que nos envolvemos en un mundo de conflictos y los políticos de todo el mundo nos meten a todos a pelear por cosas absurdas y se olvida la humanidad como tal. ¿Cómo fue que empezó esa razón suya para, de un momento a otro, digamos, decir, bueno, es mi vocación ir a ayudar al salvamento, a un voluntariado? ¿Cómo fue esa historia? Como para que nos metamos un poco en este tema. Bueno, como la de tantos otros en el tema de la crisis de los refugiados, o la mal llamada crisis de los refugiados del Mediterráneo, fue un poco el 2 de septiembre del 2015, ahí empezó todo. O sea, hasta entonces yo había sido una persona que, bueno, más o menos comprometida con ciertas historias, ayudando, pero siempre en una segunda fila, estando en retaguardia, mucho hablar, mucho sí, voy a apoyar, pero poco hacer. El 2 de septiembre del 2015 fue cuando Europa se despertó con la imagen del pequeño Ayhan ahogado en una playa de Turquía. Yo me acuerdo que aquel día que llegué a comer a casa, me preparé la comida, conecté con la televisión, vi el noticiario, apareció la imagen y me quedé roto. O sea, aquella imagen me rompió. Y a partir de ese momento fue cuando dije que ya era momento de dar un paso hacia adelante y hacer algo. Y empecé a buscar cómo aportar mi grano de arena. Soy publicista de profesión, pero de vocación soy instructor de buceo. El mar es lo que más admiro y quiero en este mundo, y considero que el mar es una fuente de vida. Entonces empecé a buscar pues cómo llegar a ayudar a alguien allí en las costas, en las islas del Egeo, que era donde estaba en ese momento la crisis. Y bueno, justo en ese momento también, ese mismo día, mucha gente se rompió, mucha gente decidió dar un paso adelante, y hubo un grupo de gente en una pequeña escuela de rescate que hay en un pueblo de aquí de Guipúzcoa que se llama Guetaria. En esa escuela de rescate pues un grupo se juntó y como no conseguían encontrar la vía, pues decidieron crearse la vía y fue fundar Salvamento Marítimo Humanitario. Y pues bueno, eso, que conoces a alguien, que conoce a alguien, entré en contacto con ellos. En principio no iba a ir a ningún... Me comentaron como que estaban buscando otro perfil, etcétera, pero bueno, circunstancias de la vida decidieron que yo fuese en el primer grupo de voluntarios hacia la isla del Egeo, y ahí empezó todo. En aquellas navidades en la isla de Quíos fue cuando empezó todo este periplo, del cual me siento muy orgulloso. No creo que, como decimos nosotros no somos héroes, somos un medio, somos gente que simplemente está ahí para ayudar.
y que los verdaderamente héroes son esta gente que se juega la vida y que pues no sé, que se encuentran en la situación de tener que jugárselo todo a una carta que es el lanzarse al mar y a ver qué pasa, ¿no? Nosotros somos un camino y bueno, ahí estamos. Ahí, bueno, tengo a Sandra Patricia en Estados Unidos, en Dover también, por si quiere participar de esta conversación. Sandra, ahí está su canal abierto. Pero quería preguntarle a Íñigo, cuando me habla de los perfiles, ¿tiene que haber un perfil específico para alguien que quiera estar en ese, como voluntario de salvamento marítimo? Perdona, que ha habido un momento aquí de... Sí. Te decía Íñigo que me quedo en la parte de cumplir algunos requisitos, tener algún tipo de perfil para el voluntariado o para ser voluntario de salvamento. ¿Hay algo específico? O sea, ¿no cualquiera puede estar allí? En nuestro caso no, en nuestro caso es un perfil técnico bastante exigente, o sea, no podemos coger... conocemos gente que tiene toda la buena voluntad del mundo y la encaminamos a otras organizaciones que sí pueden aceptar, pero lo nuestro es, por un lado, nosotros tenemos dos áreas de trabajo, una que es sanitaria, que es la atención médica, y lógicamente ahí necesitamos profesionales de la medicina para atender a la gente con las garantías lógicas, y por otro lado está el rescate acuático. El rescate acuático pues no todo el mundo está preparado, es una cosa muy exigente el encontrarte en un barco de 200 personas en alta mar sin ningún tipo de apoyo en el cual te puedas subsanar alguna carencia tuya, no existe. Entonces necesitamos un perfil de socorristas, necesitamos un perfil de instructores de buceo, necesitamos un perfil de buceadores profesionales, necesitamos un perfil como los bomberos profesionales, necesitamos perfil como policías profesionales, o sea, necesitamos un perfil muy cualificado para poder llevar a cabo este tipo de labor. Entonces ahí tenemos un filtro. Luego también nuestra organización permite, por ejemplo, pues a gente que no tiene esa cualificación, pues ayudarnos en lo que decimos la ayuda local, ¿no? Es decir, el día a día de la organización, el mantener la organización viva, que es una labor incluso a veces más fundamental que el desplazarse a terreno. Pero bueno, en principio para ir a terreno necesitamos a ese perfil de gente muy cualificado, porque las circunstancias no son fáciles y son muy complicadas de gestionar. Eso es un tema muy complejo porque yo pienso que ese tema se convierte además en algo político y entonces cuando la política mete la mano todo lo daña. Entonces, ¿qué ayuda, digamos, de organizaciones internacionales pueden tener en la parte, digamos, política, no en la parte operativa, sino, bueno, ustedes llegan, tratan de rescatar mucha gente y después hay líos que llegan a Italia o los que llegan a España. ¿Cómo funciona esa parte ya, digamos, que mecánica en la parte de legalización y esto? Bueno, en este momento se está viviendo en esta zona una situación peculiar y complicada. A ver, ¿cómo te lo explico? La ayuda humanitaria en este momento se está criminalizando. Es decir, los barcos de rescate estamos teniendo todos los problemas del mundo para zarpar. De hecho, nosotros llevamos desde octubre con un barco preparado para poder ir a asistir a la gente que nos necesita en la zona SER de Libia, y nos estamos encontrando que en este momento el barco no puede ir a la zona SER de Libia porque las autoridades nos lo impiden. Y como otro barco español, nuestro barco es el Aitamari, otro barco español que es el Open Arms, todos los barcos, digamos, de las ONGs europeas que estaban operando en la zona están bloqueados. De una manera o de otra se han buscado argucias para que los barcos no puedan zarpar y no puedan ir a prestar ayuda. La parte política está pesando de una manera salvaje. O sea, hoy es el día que una niña de 5 años, que la han empezado a llamar María en las redes porque alguien ha decidido que se llame María, porque desgraciadamente no podemos saber el nombre de esta pequeña, se ha muerto. Ha muerto en un bote que llevaba 24 horas en una situación de estrés, lanzando maydays, pidiendo ayuda, y con barcos en la zona, barcos mercantes que ya no están respondiendo a la llamada de auxilio, a la llamada de la ley internacional de ayuda en el mar, y incluso con el agravante de un barco militar italiano que estaba cerca. No han querido auxiliarles hasta que esto ha salido en las redes. Se ha empezado a movilizar. El escándalo era tal calibre que han tenido que ir a acudir a esta llamada. Desgraciadamente a esta niña ya nadie le va a salvar, ¿no? En este momento la política de Europa es levantar la alfombra, barrer
que todo quede dentro de la alfombra y que se pierda de vista todo esto, que no haya testigos. Si no hay testigos, nada ocurre, y si nada ocurre, todo va bien, ¿no? Entonces, un poco lo que la política que estamos viviendo en Europa es el decir, vamos a ocultar esta tragedia, que no haya testigos, que nadie lo cuente. Y es la realidad que estamos viviendo. Ahí estaba leyendo alguna noticia del Aita Mari, ¿no? Que es el barco del que también está ahí como frenado y sin un permiso para navegar. ¿Esto ya se ha ido medio solucionando o todavía sigue el barco, el Aita Mari, ahí quieto? No, el barco sigue bloqueado. Ayer recibimos la resolución del gobierno español del recurso que presentamos a la negativa de poder dejarnos zarpar. La respuesta ha sido tan confusa que hemos tenido que acudir a varios abogados para que nos expliquen qué es lo que dice esa respuesta, porque es tan oscura que no sabemos qué hacer. Es decir, en este momento dices, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahora podemos ir? No podemos ir. Si vamos, nos caen 900.000 euros de multa, como nos han amenazado en caso de que vayamos a hacer los rescates. La situación sigue siendo la misma. O sea, Europa, al final, estamos peleando contra una montaña. La montaña tiene tiempo, tiene poder, tiene toda la fuerza del mundo. Nosotros somos una pequeña organización, que tenemos los recursos que tenemos, que se están agotando en todo este esfuerzo. Y lo que nos encontramos es con una mole que no podemos mover. Entonces, pues cada vez nos dan, por la respuesta de ayer, dice que por un lado estiman en cierta parte el recurso que nosotros opusimos a la denegación del despacho de navegación, pero no nos han dado una solución y nos han creado otra incertidumbre. Es decir, hemos consultado yo con varios abogados y dicen, bueno, esto es una respuesta que no lleva a ningún lado. O sea, que es una respuesta que te deja en una especie como de limbo en la cual tú decidirás hasta qué punto quieres jugar o no. Estamos buscando asesoramiento y según lo que nos digan, pues actuaremos. Nuestra intención, desde luego, siempre ha sido y siempre será, y además estamos ya en fechas muy peligrosas. El Mediterráneo en este momento es cuando se calma. Hasta ahora el Mediterráneo es un mar que en invierno pues es muy activo, muy, muy duro. El mar va a permitir que muchas más embarcaciones se lancen al agua, y todas estas embarcaciones en la zona SAR no van a encontrar una respuesta. En este momento no hay nadie que pueda responder, no hay nadie que les pueda ayudar. Y para que todas las personas que nos escuchan se hagan una idea, de estas embarcaciones tienen un margen de vida de 24 a 48 horas. Si en 24 a 48 horas nadie les rescata, nadie los saca de esa embarcación, esa gente está muerta. Es así. O sea, no hay que andar con medias tintas. Esa gente está muerta. Esto es un asesinato en masa programado y permitido. Yo me pregunto, ¿para qué sirve la ONU, por ejemplo? Que supuestamente podríamos tener un régimen, una constitución humana, digamos, de la humanidad, de los habitantes de ese planeta, que pues uno diría la ONU debe tener alguna función humanitaria más allá que otra cosa política. ¿No funciona realmente? Dentro de esa montaña no hay una montaña que pueda hacerle contrapeso, y es Naciones Unidas, decir, bueno, mire, aquí estamos hablando de crisis humanitaria. Vamos a ver, es muy complejo. O sea, intentar abarcar en poco tiempo problemas tan complejos es casi imposible, ¿no? La ONU es un organismo que en su día tuvo un contenido, pero ese contenido lo ha ido cediendo. Y entonces en este momento nos encontramos que la ONU ya ha hecho dictámenes de decir que Libia no es un estado seguro, que hay 500.000 personas dentro de Libia atrapadas, que hay que sacar de allí, porque el futuro de esa gente, si no se le saca, es la muerte. Y el resto de estados del mundo no hace oídos. Es decir, la ONU se está quedando sin contenido porque los propios estados que las crearon no están escuchando lo que ellos les dicen. El problema está en que si la ONU te dice que tienes que sacar a la gente de Libia, que tienes que organizar una operación masiva de evacuación de personas urgente, que hay 14.000 niños atrapados en ese infierno, que hay que sacarlos de allí, que hay que salvarlos, y los propios estados que fundaron la ONU se niegan a dar esta respuesta, la ONU se está quedando fuera de contenido. Al final se crea, es como, pues no sé, como aquella tía abuela que todos tenemos en la familia que sí, que tiene consejos muy, muy válidos, pero nadie hace caso, ¿no? Entonces la ONU se está quedando en ese papel. Ese es el papel de la ONU en este momento. O sea, al final
La crisis es humanitaria, la crisis es global, la crisis es de principios. Nosotros siempre decimos que estamos defendiendo los derechos de las personas, pero estamos defendiendo nuestros propios derechos. Si al final nadie defiende los derechos fundamentales de su homólogo, de la persona que está a su lado, estás diciendo que no te importan tus propios derechos. Y eso da carta blanca a muchas cosas que estamos viendo y que desgraciadamente van a pasar en este planeta a nivel global. Pero el problema es que cada momentico que hayan barcos parados, hay gente muriéndose en el mar, Íñigo. Sí, es que, mira, aquí en España hay una persona al cual yo admiro, que es Fernando García Echegoyen. Es un perito náutico, es un hombre de mar. Y es un hombre que él reconocido, además lo dice él claramente, es un hombre de ideología de derechas, ¿no? Este hombre en este tema no admite ni media discusión. Es decir, la ley del mar está para cumplirla. Es una ley universal, es una ley global y es una ley que hay que cumplir a rajatabla siempre. Hay que sacar a la gente del mar. No puedes abandonar a nadie a su suerte en el mar. Y en este momento lo que nos estamos encontrando es que hay gente que a nosotros nos han llegado a decir que brindan cada vez que saben que un barco de estos ha hundido. No puede ser. Sí, no sí. Puede ser. Y si quieres te mando los pantallazos de las conversaciones en las redes en las cuales nos han llegado a decir esta serie de animaladas. Estamos llegando a un nivel de insolidaridad tanto que Europa tiene una paradoja, que es que Europa tiene una pirámide de población invertida. Es decir, tenemos más gente mayor que joven. Por lo cual, la gente que ya tenemos cierta edad, nuestro futuro es bastante complicado, porque si no hay gente joven que vaya detrás y empuje, ¿quién va a garantizar nuestro sustento? ¿Quién va a garantizar nuestra vida? ¿Quién va a poder atendernos cuando seamos mayores, ¿no? Y estamos negando la entrada a la sabia joven, sabia que viene con empuje, sabia que viene con ganas, gente que viene con ganas de trabajar de verdad, y les estamos negando la entrada. Nos estamos pegando un tiro en el pie y encima la gente aplaude. Los resultados de las últimas elecciones que han sido este domingo, ver cómo la extrema derecha europea va subiendo y dices, no tenemos memoria. Este continente fue arrasado por la extrema derecha. Este continente vivió uno de los mayores holocaustos de la humanidad provocado por la extrema derecha. Y vamos a dejar que vuelva a pasar. Nosotros que hemos sido nietos de refugiados, que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos han hecho la inmigración a otras tierras, y Sudamérica es el paradigma de la inmigración española, además, claro, en la cual no hay una familia que no tenga un apellido español, o en el caso de la gente que somos del País Vasco, a mí me encanta cuando ves una alineación de una selección nacional de fútbol o de cualquier tipo de deporte y distingues los apellidos vascos, ¿no? O sea, en gente de países tan alejados, y dices, nosotros que hemos sido hijos de la inmigración, hijos de refugiados, nos negamos a que otros lo sean. A ese grado de cinismo hemos llegado. El mío, que es Alzate, el segundo apellido es Alzate, fíjese que es de toda esa zona. Pues tendrás familia aquí seguro, o sea, no hay más que rascar un poco y encontrarás tus ancestros en estas tierras, ¿no? Entonces dices, nosotros que hemos... Italia, por ejemplo, que Italia, yo siempre digo, ¿no? ¿En qué país del mundo no hay un restaurante italiano? Pero es que, Íñigo, pero es que tiene que estar uno muy, perdone la palabra, fregado mentalmente para pensar que somos dueños de partecitas de tierras, o sea, que somos... Hombre, es una cosa absurda si todos somos habitantes de un planeta y si todos tenemos el mismo derecho. Ahora, esa parte humana suya, que yo creo que se le arruga el corazón cada que tiene la oportunidad, bueno, además de la alegría de rescatar a inmigrantes, pero cuando habla con ellos, ¿cuál es la sensación? ¿Qué dicen ellos cuando están ya un poco, se sienten a salvo? ¿Qué es la expectativa? ¿Qué quieren, a dónde quieren llegar? ¿Cómo quieren llegar? ¿Cómo es esa parte de comunicación ya con cada uno de ellos? Bueno, a ver, ¿cómo te lo explico? Es muy complicado. Por un lado, sí te sientes bien. Claro que te sientes bien. Has ayudado a un otro ser humano, viene de una situación traumática, lo has puesto a salvo. Vale, te sientes bien. Por otro lado, el sentimiento de vergüenza es lapidario. O sea, la vergüenza que sentimos cuando nos encontramos cara a cara con esta gente es terrible, porque
no hay ningún compañero mío que no se sienta responsable de lo que les está pasando. Te das cuenta que dices, para que nosotros vivamos como nosotros vivimos, vosotros estáis allí. Y sientes mucha vergüenza. Ellos, yo he visto gente que ha pisado tierra cuando ha llegado a las costas. Y desgraciadamente le miras y dices, todavía tu infierno no acaba ni de empezar. Porque has salvado la vida, sí, has saltado la valla, has pasado el muro, digamos, ¿no? El muro de agua. Pero lo que sigue. Lo duro empieza aquí. Uh-huh. Lo duro empieza aquí. O sea, el racismo que está viviendo Europa en este momento es salvaje. O sea, esta frase que se oye tanto por aquí de yo no soy racista, pero de todo el que empieza con esa frase así le dices, no, tú eres racista. El ver a gente que dices, es gente que viene a trabajar. No tiene otro objetivo en su vida, venir a trabajar. Gente que está preocupada ver cómo sus hijos pierden la educación. Y su obsesión es escolarizar a sus hijos para que estudien. Gente que viene con toda la iniciativa del mundo y gente que pierde su vida en papeleos, en la espera de una solución a su caso. Ver cómo la vida de estas personas se diluye en el barro de los campos de refugiados que están dentro de Europa, que ya no estamos hablando de campos de refugiados que están alejados en zonas de conflicto. El campo en el que nosotros trabajamos en la isla de Quíos, en Grecia, es un campo que estaba pensado para 800 personas, que en este momento lo ocupa casi 2.000, en las que el barro, las ratas, las enfermedades es el día a día de esa gente. Y dices, esto es suelo europeo. Entonces, esta gente que llega pensando que por fin ha dejado atrás el horror, ha dejado atrás el hambre, porque el hambre es otro modo de violencia, ha dejado atrás la penuria, ha dejado atrás la inseguridad y llega a una tierra de seguridad y de ley y se encuentran que sí, pero para los de aquí, no para los de fuera. Yo estoy en el Facebook Live pues presentándole unas imágenes, fotos suyas, ¿no? Con su respeto. Y sin su permiso, pero con su respeto, estamos mostrando algunas de las imágenes porque, mire, Íñigo, yo trato de hacer estas notas muy amables, digo, tomando un poco más cosas distintas a la noticia diaria y al malestar que muchas veces vivimos. Entonces aquí cero política y cosas más positivas y por eso tratamos de humanizar más estas notas, pero aquí no se puede, lo digo con todo respeto y con los oyentes, no podemos darle muestras rosas a una realidad como esta y tenemos que aprovecharla para que en el mundo se sepa lo que está pasando. Pues yo quería dedicarme un poco mucho también a su vida, Íñigo, a lo que hace y a agradecerle en nombre de tanta gente lo que hace por ellos. Pero es que aquí nos tenemos que quedar es en lo radical, y lo radical es que hay gente muriéndose por tratar de buscar una mejor condición de vida, porque ni siquiera van a ver qué pueden ser. No, es a vivir, a sobrevivir y a subsistir con su familia. Y que hay una parte muy fuerte política que no permite, de una u otra manera, la palabra es que casi que asesinan a la gente, a nuestros mismos humanos que vienen de otra parte, y entonces aquí no podemos andar con aguas tibias o con pañitos de aguas tibias, como decimos acá. Hay que afrontar esa realidad. ¿Hay alguna fórmula? ¿Usted ve que hay alguna manera de romper esa montaña política fuerte que hay en Europa? Porque digamos, aquí en Colombia estamos viviendo una situación compleja con la crisis humanitaria desde Venezuela y uno los ve, y yo todos los días en una población que es de donde transmitimos, que es más al centro de la ciudad, ni siquiera en una frontera, más al centro de la ciudad, y ve uno gente en las calles con sus hijos, con un cartón pidiendo algún tipo de ayuda, en fin. ¿Hay alguna manera de romper ese muro duro que existe en Europa ahora, aparte de la cosa voluntariosa y bonita que ustedes hacen? Bueno, a ver, hay un mensaje que es, para mí es fundamental. Yo cuando damos charlas, sobre todo en escuelas, en colegios, en donde nos llaman y nos piden que hablemos, el mensaje es muy negativo. Es decir, no templamos paños, es lo que hay. O sea, la gente está muriendo en el mar y es lo que hay. No hay otra
Entonces, este mensaje siempre pesa mucho. Pero por otro lado también hay otro mensaje que transmitimos. Nosotros hemos visto gente de religiones totalmente diferentes, de países totalmente diferentes, de lenguas totalmente diferentes, que apenas además se pueden entender entre unos y otros, trabajar al unísono, trabajar con un mismo objetivo, trabajar con coordinación perfecta, trabajar sin mirar el esfuerzo que hay que hacer, solo por el hecho de querer ayudar. Eso nos da esperanza en que la gente que habita este planeta, la gente de calle, la gente de base, tiene que ser consciente del poder que tiene. Nosotros somos capaces de doblarle la mano a un Estado, doblarle la mano a un sistema, doblarle la mano al que sea. Es cuestión de coordinar, ponerse un objetivo y hacerlo. Hay que ser generoso. Hay que ser generoso. El actor argentino, no me acuerdo nunca del nombre uno de los mejores actores argentinos, le hicieron una entrevista de una oferta que le hicieron en Hollywood y tal, no sé qué, que el tío, él la denegó. Y él decía que le preguntaban que por qué, ¿no? Y le dijeron, pero si puede ganar mucha plata. Y su respuesta para mí es maravillosa, es decir, plata. Yo como todos los días, tengo agua caliente todos los días, tengo electricidad si le doy al interruptor. ¿Qué más quiero? Seamos generosos. Estamos viviendo una crisis a nivel global. Y esta crisis, además, se va a acentuar porque tenemos otra variable que ya no es el factor humano, es el factor climático. Uh-huh. El factor climático está ahí y va a venir para quedarse y se va a agravar. Y en las zonas en las que está castigando va a ser peor. Y zonas que en este momento pensamos que estamos fuera de peligro, nos podemos ver afectados. Hay que ser generoso. Hay que abrir la puerta de los demás. Nunca sabes, hay un montón de gente que le digo, nunca sabes si en un bote de estos refugiados puede venir el amor de tu vida. Así de claro. O el mejor amigo de tu vida. O la persona que salve tu vida. Como de hecho conozco una persona cerca, que además es una activista en Oñate, en un pueblo de aquí de Guipúzcoa, una persona que tuvo un accidente laboral muy grave y la cirujana que le intervino y le salvó la vida era la hija de un refugiado libio. Es increíble. Y entonces dices, señores, la vida no sabes dónde te va a llevar. Y hoy estás arriba y mañana puedes estar abajo. Nosotros ya fuimos refugiados. Nosotros, nuestros aitonas, nuestros abuelos, ya estuvieron en campos de refugiados. Ya les dijeron todo lo que estamos diciendo a esta gente, que eran sucios, que eran ladrones, que venían a robarnos, etcétera. Ya les dijeron a nuestros aitonas esto. Seamos generosos, abramos el corazón, seamos valientes. La vida, Íñigo, como digo yo, es una rueda de Chicago. Saluda muy bien cuando va subiendo, porque a los que van bajando, porque después nos toca a nosotros. Creo, Sandra Patricia, que me ayuda con el chat, que hay pregunta en el chat, Sandra. ¿Se me fue Sandra? Bueno, yo voy a revisar ya el chat, porque también quiero saludar a Paula Andrea, la Tata, nuestra Tata que está, a Ortiz también, que están en el Facebook Live, y esto lo tenemos que hacer casi que viral. Esas son las cosas que tenemos que viralizar, no, discúlpeme, cosas tontas y bobas por ahí que se vuelven virales. Estas son las cosas que tenemos que volver virales. Y creo que había una pregunta, bueno, acá me preguntan desde Bogotá, que si los rescatistas, ¿qué garantías tienen para su vida? ¿Cómo se preserva para ustedes? Bueno, nosotros lo que hacemos es, a nivel administrativo, llevar todos los papeles de la embarcación en regla, todos los seguros están en regla y ponemos todos los medios materiales posibles de garantía. Es decir, el equipo de trabajo con el que se trabaja cuando está sobre el terreno es de garantías. Garantía absoluta ninguna. Nosotros estuvimos en el 2017, yo personalmente era el patrón de la lancha de rescate aquel día. Tuvimos 3 rescates y en medio de esos 3 rescates abordaron una supuesta guardia costera libia a bordo del barco. Dispararon al aire. Garantías no hay ninguna. Las personas que damos este paso, creo que somos conscientes de que vamos a una situación complicada y que al fin y al cabo también la vida nos garantías. Vivimos en una especie como de burbuja de seguridad, ¿no? De que nadie nos puede ocurrir. Ahora mismo estoy viendo un paso de cebra que me puede pasar, que me despiste, vaya a cruzarlo, venga un coche y me atropelle y me mate. Entonces, la vida no es una garantía, ¿no? Entonces, lo único es que dices, bueno, vamos a una situación complicada y entonces lo que hay que pensar es un poco con el sentido común. Es decir, siempre actuar desde el principio, desde nuestros primeros trabajos en la isla de Quíos, luego en el mar y demás,
somos gente muy metódica, intentamos que el protocolo de actuación sea siempre idéntico, que todo el mundo funcione igual, de una determinada manera que ofrece garantías de resultado, pero la garantía absoluta evidentemente no existe. Cuando esa gente se tira al mar a buscar su futuro, a pasar fronteras, ¿qué condición de seguridad tienen? Ellos simplemente se montan a un barco y van a lo que puedan encontrar, o tienen por lo menos una mínima garantía por ahí de salvavidas o algo. Ninguna. Los salvavidas que vemos en las fotos, cuando vemos cualquier foto que se vea de un bote de refugiados, se ve que llevan unos salvavidas. Esos salvavidas son unos salvavidas que llevan un relleno que, en vez de ser la espuma de densidad de flotabilidad, que es la de, digamos, los salvavidas de garantía, es un aislante térmico y un aislante acústico que se utiliza en la construcción. Ese aislante lo que hace es chupar agua. A los 5 minutos el salvavidas, que se supone que te mantiene a flote, te empieza a llevar al fondo. Las embarcaciones, en las fotos, salen hasta bonitas. Cuando las ves en la realidad te das cuenta que es una locura estar embarcado en esa embarcación. Son embarcaciones hechas a mano, son embarcaciones que las uniones son con pegamentos que aún están frescos, con unas maderas mal construidas, con unos motores. Hemos visto embarcaciones de más de 200 personas con un motor de 50 caballos. Siempre nos preguntamos lo mismo. Cuando ves una embarcación de estas y ves a esta gente, la pregunta es: ¿qué hay detrás para que metas a tu hijo en una embarcación así? Ya voy a ir con Sandra a Estados Unidos, pero perdónenme porque se me vino la idea, como publicista que es Íñigo, como publicista que soy yo, pues uno dice, piensa a ver qué puede hacer. Recuerdo la imagen de un niño en una playa, no sé si fue en Italia, ¿no? Hace unos años, y que uno decía, bueno, más allá de esto no puedo ver nada más triste y desgarrador como esto. Y decía uno, bueno, después de esto seguramente va a cambiar algo. No ha cambiado nada, ¿no? Después de esa imagen, por ejemplo, no sé si la recuerda Íñigo, de este niño hombre, encontrado allí en esa playa, ¿no? Sí, es el niño que te comentaba antes, el niño Ayan. No ha cambiado nada, incluso la cosa ha ido a peor. O sea, en el 2015 había movilizaciones generales de ayuda para esta gente, había gente que se presentaba, voluntarios por cientos, había gente que daba dinero para ayudar a esta gente. En este momento todo eso ha desaparecido. O sea, el discurso político entró de forma desgarradora. La estrategia de la ultraderecha, del ascenso de la ultraderecha en Europa, se ha basado en todo este tema, y esto ha sido como una apisonadora que ha pasado por la sociedad y lo ha dejado todo aplanado. Es decir, la indiferencia en la que ahora mismo se vive todo esto en Europa es desoladora. Hay muchas veces que a nivel interno, pues nuestro grupo de resistentes, cuando te juntas con otras organizaciones, vas a un acto y al final dices, las caras siempre son las mismas. Qué horrible. Y entonces hay momentos en los que dices, bueno, ¿para qué estamos peleando? Lo que pasa es que luego te das cuenta que dices, bueno, estamos peleando por la vida de las personas y eso no nos permite dar un paso atrás, pero es desolador. Sandra, que está en Dover, en los Estados Unidos. Sandra. Sí, Íñigo, buenas tardes, mucho gusto. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, ¿ustedes tienen ayuda del gobierno o de entidades privadas, o cómo hacen ustedes para solventarse? Pues lo digo porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es muy complicado, por ejemplo, las ciudades santuario que llaman, que son las que ayudan a los inmigrantes, pero el presidente no está de acuerdo con esas ayudas, entonces lo que hace es quitarles a los estados la ayuda para que no ayuden a otras personas. Entonces es muy complicado uno querer ayudar y que no tenga el respaldo o que no lo dejen hacerlo. Bueno, nosotros tenemos una suerte, y lo digo así con mucho orgullo, de ser vascos. Es decir, Euskadi es una región que tiene su propia idiosincrasia, y esto nos ha permitido contar con la ayuda del propio gobierno vasco, que ha sido fundamental para desarrollar las primeras misiones del proyecto Aitamari en el Mediterráneo, para fletar el barco en la Aitamari. Sin el gobierno vasco no hubiera sido posible. Y luego tenemos un entramado social que todavía está activo. Es decir, vivimos en una pequeña isla de solidaridad.
En el resto del Estado la cosa ya se empieza a complicar. Donde está la derecha no hay ninguna ayuda, donde está la izquierda hay algo de ayuda. Todavía no hemos llegado a esa confrontación con el poder central porque, bueno, dentro de lo que cabe, seguimos bajo los designios de un gobierno socialista, socialdemócrata, que dice que es solidario. Dice que es solidario por un lado, pero por otro lado nos bloquea el barco. Pero bueno, a nivel social no hay esa estrategia tan demencial que me acabas de comentar, que desconocía absolutamente, que por ejemplo esto me hace pensar en que hay mucha realidad de lo que está ocurriendo en la frontera de Estados Unidos que desconocemos. Al final de la frontera de Estados Unidos conocemos las famosas caravanas que se han empezado a movilizar en los últimos tiempos y poco más. No conocemos mucho más. Conocemos el muro de Trump, conocemos 4 cosas, pero te das cuenta que dices, la información es fundamental. La información es fundamental. No, y fuera de eso han muerto niños que ellos mismos tienen bajo su cuidado, supuestamente su cuidado, y han muerto ya 5 niños de Guatemala, entonces no veo la garantía de que tienen eso. No, la muerte, la desgraciada muerte de estos pequeños sí que ha sido conocida aquí, pero también de un modo, digamos que es una información que llega de un modo tangencial, o sea, es como que nos pasa de refilón, se comenta algo y pasa, ¿no? Es decir, la muerte de esta niña que ha sido esta misma noche, la que comentaba, ¿no? La niña que le han empezado a llamar María, es una información que va a pasar y esta noche, desgraciadamente, ya ha pasado. Y entonces, la prensa es colaboracionista en toda esta situación. La prensa tiene mucho que hacer en esta situación. La prensa tiene el poder de movilizar una sociedad o desactivarla. Y el oír, ver el lenguaje que se utiliza cuando se habla de estos temas, ¿no? El lenguaje que se utilizó con las caravanas de inmigrantes que cruzaron México, la gente que se lanza al mar en el Mediterráneo, invasión, todos estos términos que mueven a la alarma, al susto de personas que por otro lado dices no tienen criterio, no tienen información, que tampoco les esculpo por eso, pero son buenas personas y en cambio se cogen como propio este mensaje del miedo, ¿no? De la confrontación, del que hay que defenderse, etcétera, es determinante. O sea, el poder de la información es determinante. La prensa es otro de los sectores que debe dar un paso al frente. Debe de empezar a trabajar la información desde un punto de vista en que la inmigración, yo no conozco un movimiento inmigratorio que sea negativo para la sociedad que lo recibe, más que desgraciadamente, sobre todo el de los indios americanos en el norte de América, también en la América del Sur, que muchas poblaciones fueron arrasadas por inmigración que llegó, ¿no? Pero fuera parte de eso, la inmigración en este momento en el siglo XX siempre ha sido positiva, siempre ha generado riqueza, siempre ha generado evolución, siempre ha hecho que una sociedad se refresque, y en este momento Europa necesita sangre fresca, necesita evolucionar, necesita dar un paso al frente, porque si no nos vamos a quedar siendo un parque temático para chinos. Ustedes, mis oyentes, y perdónenme, hablo en primera persona, saben cómo cuando yo me refiero a la política, y la política global, digo que me produce gastritis y me produce hilaridad, y no quisiera que algo me produjera malestar, porque por bienestar propio quisiera que no. Pero cuando yo hablo de los políticos y de la mafia política que existe en el mundo, que es una mafia reglamentada y legalizada por ellos mismos, cuando hablo de esto y de una vez asocio los medios de comunicación, Íñigo, porque los medios de comunicación dejaron de ser un cuarto poder para convertirse en un poder de la política, porque ellos mismos son los que manejan todos los temas de medios de comunicación. Por eso yo le digo a la gente que es tan importante salirnos un poco de esos esquemas que nos están metiendo en los medios convencionales y tratar de ubicarnos más y aprovechar algo que tenemos a mano, que son las redes sociales o la internet. Ahí pienso que tenemos que hacer una lucha, pero no pelear por pelear, es una lucha inteligente de concientizar a la gente y decirle, mire, esto está pasando y esto es real. Eso no es que nos lo inventamos. Me parece que por ahí tenemos que empezar a fundamentar un poco la idea y la mente de la gente que no va a comer entero y va a empezar a pensar distinto, ¿no? Mira, hace poco compartí un foro con un catedrático de comunicación de una universidad de aquí del País Vasco, y este hombre hizo un diagnóstico perfecto. Lo hacía con una analogía muy sencilla. Él decía, para comer, tú puedes coger una pechuga de pollo, ponerla en la sartén y cocinarla y comerla.
O puedes hacerte una receta, un plato elaborado, buscas los ingredientes y al final resulta que te has hecho un plato que degustas y te satisface mucho más. La información es igual. Tú puedes comer información fast food, es decir, me como lo que me pongan, o investigo, contrasto y creo mi propio criterio. Porque al fin y al cabo los medios siempre van a contar lo que les interesa. Claro. Cualquier persona con dos dedos de frente, si analiza la comunicación de cualquier medio de comunicación, te das cuenta de repente un tema surge con una virulencia fortísima, todo gira alrededor de ese tema y ese tema al cabo de un tiempo desaparece y pasa a otro tema que está con la misma virulencia. Pero verdaderamente la información... Yo en una facultad de periodismo de Navarra les di una charla en la cual yo me acuerdo, digo, ¿vosotros creéis que estáis bien informados? Y todos me decían, sí. Y les dije, bien, vale. Puse un mapa de Siria y dije, ¿vosotros sabéis lo que es Alepo? Los bombarderos de Alepo, tal. Y me decían, sí. Toda la clase decía que sí. Les puse 5 puntos rojos. Les dije, decidme cuál de esos 5 puntos es Alepo. Nadie supo contestarme. Sí, pero lo peor es que ahí se dieron cuenta que la calidad de información que tenemos es nula. Lo peor es que no saben ni lo que está pasando allá, o sea, la guerra que hay allí. Y quiénes son los que están alrededor de esas ganas de que haya guerra, porque es que hay muchos que pocos se benefician con la muerte de muchos. Eso es tristemente. Perdóneme, Íñigo, porque hay más preguntas en el chat, Sandra. Sí, por acá nos pregunta Kevin desde Londres que si utilizan algún tipo de información satelital para identificar barcos con refugiados. Cuando estamos sobre el terreno, la información, hay una organización que se llama Sea-Watch, Sea-Watch, y luego también hay otra organización que se llama Pilotes Voluntarios. Tienen un par de aviones, de pequeñas avionetas que vuelan todos los días la zona SAR, peinan la zona SAR y en este momento son los únicos que están siendo testigos de lo que está ocurriendo allí, y todo lo que está ocurriendo allí viene a través de estos aviones. En principio, cuando nosotros estuvimos en el 2017, trabajábamos en coordinación con el Centro de Rescate de Roma, el Centro de Rescate del gobierno italiano, que nos daba la información, nos monitorizaba la situación y conectaba con el barco más cercano. Y luego, cuando está sobre el terreno, nuestro barco tiene tiene los medios que tiene. Tiene un radar de superficie de un alcance de 20 millas, la visión visual con catalejos, la vigilancia visual con catalejos por guardias de toda la tripulación, y esperar a que los pilotos voluntarios o algún centro de coordinación active una llamada y funcionar así. Hay planes de, alguna universidad alemana está trabajando en un plan de satélitario de monitorización de la zona, etcétera, pero son planes que van a largo plazo, que no tienen recursos suficientes para poderse desarrollar, y entonces, se va funcionando como buenamente se pueda. En este momento, esa zona es una zona de fuerte tráfico marítimo, y entonces, por ejemplo, si los barcos comerciales dan aviso de que han visto una embarcación, no actúan, porque ya los barcos comerciales no quieren saber nada de este tema, porque solo les generan problemas, entonces ellos pasan de largo. Dan el aviso y luego, si el conducto reglamentario quiere activarlo. La circunstancia de ayer mismo fue que ha habido un barco que ha estado 24 horas desasistido en el mar, sin nadie que le asista, porque nadie quería asistirlo. Se han dado avisos y ningún centro oficial ha activado la llamada de emergencia hasta que esto ha saltado a las redes. Y entonces, ante la evidencia del crimen que se estaba cometiendo, al final la Marina de Guerra italiana ha actuado. Pero han estado 24 horas mirando cómo se hundía un bote. Tengo mensajes, desde el Facebook Live, Paula Andrea, que dice que qué tristeza y frustración que me invade, y no solo pasa en España. Aquí en Colombia estamos sufriendo una crisis muy fuerte con el tema humanitario de los venezolanos, también lo hemos hablado. Ortiz, un aplauso a los voluntarios, 1000 felicitaciones, y nos dice: Íñigo Gutiérrez, sos un grande, de verdad que mi corazón vibra y es inevitable no sentir dolor. No es justa esta situación en el mundo. Hoy hemos querido tenerlo usted, que es como el representante de mucha gente valiosa que arriesga su vida por darle una mano amiga y apoyo a tanto ser humano. Es que no son, aquí debemos desclasificarlos, no son africanos, no son seres humanos. Es que somos seres humanos. Todos somos personas y no hay fronteras, y no hay más que sacar una foto satélite del planeta y mirar dónde están las fronteras. Las fronteras son mentales. No hay más que ver a los niños pequeños cómo actúan entre ellos.
Yo, mira, hay una pequeña anécdota que me gustaría compartir con todos vosotros. Sabéis que en Euskadi tenemos la lengua que es el euskera, es una lengua muy difícil. Yo no la hablo. Tengo 55 años, soy nativo de allí, no la hablé porque de pequeño no me la enseñaron y soy incapaz de aprenderla. No, porque Franco lo impidió. Exacto. Este verano tuvimos una visita a un barco al barco de cuando estábamos trabajando en la transformación del barco de una escuela, de una Icastola, una escuela de niños pequeños de un pueblo del interior de Guipúzcoa. En el grupo de 40 chavales, creo que vinieron al barco, venían 7 niños negros. Eran hijos de migrantes que acababan de llegar hacía poco. Todos hablaban euskera. Increíble. Lloramos de la emoción al verles hablar en euskera con la naturalidad que hablaban los demás. Y entonces te das cuenta que dices, las fronteras son nuestras. Las llevamos dentro. No existen. Sí, es que es absurdo. Es que es absurdo. Me pregunto de dónde, a quién se le ocurrió poner fronteras en un mundo que además somos muy pequeñitos en un universo, ¿no? Y creernos con la posibilidad de decirle a alguien. Yo molesto mucho acá porque digo, pronto, cuando lleguen los viajes a la luna turísticos, ¿quién nos irá a pedir una visa para ir a la luna, Íñigo? Pues el primero que llegue allí levantará una barrera y se pondrá a pedir la visa al resto. Es que somos así de tontos. O sea, es que la humanidad es así de estúpida. Además, vivimos en un mismo planeta y dentro de poco el planeta igual dice, bueno, señores, la raza humana ha llegado a su fin. Actúen de otra forma. Y igual nos tenemos que ayudar todos y ahí sí que no va a haber ya la diferencia. Cuando falta el agua, va a faltar para todos. Aquí me preguntan... Tenemos una visa que nos dieron ahí arriba, que es la visa de nacer y la de morir. No debería existir más visas. No más, es que, bueno, hay otra pregunta que tengo yo en el WhatsApp y que me dicen que al ser ellos o ustedes rescatistas, ¿han llegado a tener amenazas por parte del gobierno u otras entidades para evitar poder rescatar a estas personas que están en mar abierto para poder ayudarlas? Nos pregunta Gustavo. Bueno, nosotros en este momento estamos apercibidos por el gobierno español de que si vamos a la zona SAR y realizamos un rescate, nos aplicarían una multa de 900.000 euros, casi $1 millón de dólares. Físicamente, o sea, decir, nos han mandado la Guardia Costera, nos abordaron el barco, pegaron un tiro al aire, ha habido amenazas de que la siguiente nos van a matar. Extraoficialmente hay amenazas, oficialmente esta que os comento de la multa. Pero bueno, la situación es que no es a nosotros, es a todos, ¿no? La criminalización. En Estados Unidos ahora mismo se está juzgando este profesor que se dedicaba a poner agua en el desierto para ayudar a las personas que estaban cruzando el desierto. La ayuda humanitaria se está criminalizando. Hemos pasado de un mundo en el que había que ayudar al resto del planeta a vivir en un mundo en que ayudar al prójimo es un crimen. Ya tengo otras preguntas en el chat que Sandra me va a ayudar, pero hay una particularidad. Usted además como fotógrafo veo que casi siempre toma fotos al cielo. ¿Hay alguna explicación de esto? ¿Que siempre hay una foto del cielo, del horizonte? No, bueno, esa foto tiene una historia, era un saludo a una persona que simplemente pues decidí un día empezar a darle los buenos días a esa persona y es el foto del mar y del cielo. El mar y el cielo para mí es la esperanza, el horizonte final. Detrás de ese horizonte que a veces no nos atrevemos a cruzar es donde vamos a encontrar una vida mejor. Me acuerdo todavía la llamada cuando me llamaron para ver si iba a ir a la isla de Quíos. Me dijeron que si en 48 horas era capaz de ir a la isla de Quíos, que me daban un tiempo para pensar. No me lo pensé ni unos segundos, dije que sí. Ha sido la mejor decisión que he tenido en mi vida. O sea, lo que me ha aportado esto a mi vida personal y a mí como ser humano ha sido increíble. Hay que pensar que en el horizonte, detrás del horizonte, como os decía, puede venir tu mejor amigo, puede venir la solución de tu vida, puede venir el amor de tu vida. Hay que ser valientes e ir al horizonte. Un familiar que no conocemos puede venir de allá. También. O sea, es más, yo, por ejemplo, pues mi propio abuelo estuvo como inmigrante en Cuba, tengo un tío que ha vivido muchos años en México, seguro que pues me comentaron de un tío que estuvo en Argentina, o sea, al final dices, de repente un día te pones a hablar con alguien y resulta que es un primo tuyo. Pero nada, o sea, que es así, este mundo es muy pequeño. Íñigo, pero después nos puede pasar a nosotros, después podemos ser nosotros. Pero es que es así de sencillo, o sea, yo he visto gente
nosotros en la isla de Quillos, yo por ejemplo he sacado un juez de un bote de refugiados, un juez. Ujú. Entonces dices, si yo sacaba un juez, un médico, un ingeniero, un empresario, gente que te enseñaba sus casas, que vivían en palacios de mármol y estaban en ese bote, dices, ¿qué no nos puede ocurrir a nosotros? Es que hay que darse cuenta que somos parte de un grupo humano, que somos personas y que no hay otra raza que la raza humana, que no hay más. Sí, no hay más. Que lo demás son lo mismo que hay pelirrojos, hay altos y hay bajos, luego hay gente que tiene la piel más oscura, menos oscura, los ojos más rosados, menos rosados, pero somos una raza, no hay otra. Yo siempre molesto y digo, respiramos el mismo oxígeno y vemos el mismo sol y la misma luna, todos. Exacto. Todos, Exacto, los de ojos, exacto. los de ojos verdes, los de ojos negros, todos, Íñigo, todos. Sí. No, lo mismo. Ya voy bueno, obviamente agradeciendo el tiempo de Íñigo, ya lo voy a dejar tranquilo porque es que me gusta y esto hay que aprovecharlo porque tenemos que poner conciencia en el tema. Sandra, teníamos más preguntas en el chat, Sandra. Sí, por acá Guarín lo felicita, Íñigo, por apoyar a las personas independientemente de que sea de su origen o de su estatus migratorio, y pregunta que si debería hacerse flexibilizar las normas de migración o mejorar el ingreso per cápita de los países de origen. Eso es una buena pregunta porque, bueno, claro, uno diría, bueno, los países de donde vienen estos migrantes, pues habría que tener un control sobre ellos o mirar. Lo fantástico sería que la gente no tuviese que salir ni abandonar su cultura. De eso tendríamos que partir. Y bueno, eso también hace parte de la politiquería barata y absurda que nos meten. Pero ya entrando en que, bueno, hay que asumir el tema, países, digamos, en desarrollo, desarrollados como España, Francia, Alemania, Italia, ¿habría alguna política realmente que fuese suficiente como para albergar y empezar a ponerlos a ellos en función de una economía igual general? Vamos a ver, hay una cosa que es muy sencilla. Si tú creas los medios para que el flujo migratorio sea natural, el flujo irá y vendrá. Es decir, es un río. Nosotros, mi abuelo era asturiano, pero el resto de mi familia es vasca. Yo nací en Euskadi. En los años 60, 70, había mucha migración interior española que venía a Euskadi, entonces se les trataba de maquetos, de tal, cuantos, una serie de cosas se les decía a la gente de fuera. Luego esa migración fue cada vez más exterior. Si el flujo es natural, nosotros hemos vivido el tiempo en que la gente del sur de España cruzaba al sur de Francia en la época de la vendimia, recogía el agua y volvía a su casa. Hacía el trabajo y volvía. ¿Por qué? Porque al año siguiente podía volver a hacer el trabajo. Y el flujo era natural. Si a la gente le dejas fluir, el flujo es natural y no tiene problemas. El problema está cuando levantas muro. Cuando impides que la gente pueda ir a un sitio y volver. Hay gente que llega aquí y se mete encima aquí se les exige 3 años de residencia para poder tener los papeles, para poder optar un trabajo. Es decir, para poder trabajar en España cuando eres inmigrante ilegal o inmigrante, tienes que demostrar 3 años de haber vivido en el país y dices, ¿de qué vives durante 3 años? Es decir, la marginalidad está ahí. Entonces, esta gente que consigue pasar el muro se incrusta y dice, yo me escondo donde sea y hago lo que sea para no tener que volver, porque no sé si voy a poder volver. Al final es el decir, si tú permites que el flujo sea natural, el flujo se autorregulará y será natural. Y es fácil y será constructivo. Si en el caso en que empecemos a levantar fronteras, en el caso en que empecemos a levantar muros, ¿qué nos vamos a encontrar? Mafia, tráfico ilegal de personas, muerte. Que es lo que tenemos en este momento. Y un montón de dinero dilapidado en un control de fronteras que no funciona. Y no va a funcionar. Europa ha gastado los últimos 5 años 17.000 millones de euros en control de fronteras. ¿Ha dado algún resultado? Ninguno. ¿Cuántos muertos ha habido? 30.000. Eso es lo que hay. ¿Quiénes sacarán provecho de todo eso? Yo ya voy con la pregunta de Kevin en el chat, pero es que yo siempre he dicho, parece que estuviéramos volviendo a la época de la Guerra Fría, ¿no? De un bando soviético y otro bando de Occidente, y cuando creímos haber superado esa parte, pues volvimos a eso, un Trump, un Putin. Dice, ¿a quién le interesará eso, no, Íñigo? Políticamente. Pues porque hay mucha extraño. gente que está moviendo mucho dinero con todo esto. Ajá. Sí, no hay más que ver lo que está. A ver, yo no voy a entrar, y lo siento mucho, no quiero entrar en política sudamericana, que conozco lo justito y yo no voy a sentar cátedra de nada, ¿no? Pero vamos a ver.
Dices, el sistema de Maduro, ¿lo apoyas, lo puedes apoyar o no? Yo no soy partidario de Maduro, pero la intervención es por defender los derechos humanos de los venezolanos. No seamos ingenuos. Esto es una guerra de materias primas. Claro. Que es lo mismo que ha pasado en Siria y lo que quieren pasar, probablemente pase en Irán. Es decir, o lo que ha pasado en Libia. Al final, los intereses son los que son. Y el dinero que se mueve es el dinero que se mueve en armamento, en control de fronteras, en ejércitos de mercenarios, etcétera, 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 etcétera. Es decir, ahí hay un montón de intereses cruzados que va por encima del ser humano. Eso es como ese es el gran problema de todo esto. Como el tema del narcotráfico. Hay muy poquitos que se ganan todo, ¿no? El día que eso se vuelva un flujo normal, esos poquitos van a dejar de ganar tanto. Exactamente. O sea, pero es muy básico. Si tú prohíbes algo, claro. En cuanto pones la prohibición en algo, siempre va a haber alguien que va a sacar provecho. Claro. Entonces, finalmente, a los que les conviene que eso no se apruebe, pues son esos pequeños que ganan tanto por eso. Entonces, mejor que no se apruebe el tráfico de drogas. Pues obvio, a ellos les conviene. Y la gente se sigue matando y muriendo por producir 1 kilo de esa vaina, ¿no? Mira, yo a mis amigos, con estos que te digo que estoy aquí en el sur estos días, estos 4 días hemos venido, todos somos, vamos a decir que donde vivimos somos una clase media acomodada, no hemos tenido ningún problema, etcétera. Siempre pensamos que estamos al margen de todo. Uh-huh. Yo un día les dije, mira, vamos a ver, el mundo se divide en dos grupos. Hay una raya, y entonces de la raya para arriba están los que controlan y manejan todo el cotarro, y de la raya para abajo estamos el resto. Todos, sí. Y aunque nosotros nos creamos que estamos exentos de que nos pase algo, si hubiese una guerra, el muerto va a ser tu hijo, va a ser mi madre, va a ser mi hermana, o voy a ser yo, pero no van a ser ellos. Sí, no, nunca. Que son muy pocos, además. Por eso, muy poquitos manejan todo y nos creemos el tema, y el problema es que controlan todo, medios de bueno, hasta ahora nosotros no nos han controlado, espero que no, y que la internet siga siendo libre, porque ya también le están queriendo meter mano los mismos estados o los mismos gobiernos. Exactamente. Hasta en eso van a empezar ya. No, ya lo están haciendo. Sandra, la última pregunta que viene de Kevin desde Londres. Sí, es una sugerencia que hace Kevin. Dice que el programa Copernicus de observación terrestre satelital tiene un servicio específico de emergencias. Este se llama Emergency Management Service y le deja una dirección electrónica que por si le interesa verlo, entonces ahí está. Nos interesa todo lo que sirva de ayuda, todo lo que sirva para localizar a alguien en peligro, todo lo que sirva para sacar a alguien del agua, nos interesa. O sea, que por favor pasarme luego el enlace, que lo miraremos y lo estudiaremos a ver si es de utilidad. Yo se lo dejo. Ya lo voy a copiar por acá también por Skype. Bueno. Y también Mari nos dice que si tiene redes sociales para buscar a Íñigo y tener toda la información. Con buscar Salvamento Marítimo Humanitario, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram aparecemos, o si no también nos pueden buscar con el nombre del proyecto, que es Mediterráneo, que es la unión del Mayday, de la llamada de auxilio, y la terminación de Terraneo, que es el mar donde está ocurriendo el problema en este momento para nosotros. Entonces, tanto Salvamento Marítimo Humanitario como Mediterráneo tenemos información, somos muy activos en las redes sociales, volcamos mucha información y ahí nos pueden seguir sin ningún tipo de problemas. Yo había planeado ya para cerrar, bueno, esta nota, como todas las notas nuestras, es ser, pues, digamos que sentimentales en cierto momento, muy activa con música y esto. Esta no la he querido proyectar de esa forma porque es que aquí no hay medias tintas, aquí el problema existe, pero más que cualquier cosa yo lo había dicho desde esta semana, Íñigo, que estas son las entrevistas que nos sirven, más que para agradecerle a usted por todo lo que hace y que eso se haga extensivo para todos los voluntarios de todo el mundo, pues para decir que tenemos el resto, los que estamos de esa línea para abajo, que somos todos, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer sentir que somos más y que vamos a luchar porque tanta gente que se tira al mar o que va por camino en una frontera a llegar a otro país, pues tenga las posibilidades de soñar y de seguir viviendo. Y me había encontrado con algunas canciones que yo sé que a usted le gustan, por ejemplo esta. Y que pues toda esta música y todo esto sea para nosotros un llamado de atención sobre todo. Yo quiero además exponerle que a través de esta radio, que es suya también, cualquier tipo de
campaña, cualquier tipo de anuncio, cualquier tipo de publicidad, lo que haya que hacer, que dispongan de ella, Íñigo, porque aquí vamos a estar listos para ayudar desde nuestro pedacito. Ojalá uno pudiese estar, y en serio lo digo, allá metido con ustedes, tratando de salvar gente, pero bueno, ahora nos toca aquí y desde aquí también se pueden hacer cosas, Íñigo. Para mí ha sido un honor hablar con vosotros. Me parece muy, muy fuerte poder hablar para una tierra tan lejana como la vuestra. Lo considero un honor. Me considero representante de tanta gente que está trabajando muy duramente, dedicando su tiempo a ayudar a los demás. Os agradecemos, estamos siempre dispuestos a lo que queráis, lo que necesitéis. Estamos aquí y solo me cabe mandaros un fuerte abrazo de hermano desde el otro lado del mar. Usted es la gente que debemos tener aquí en estos medios de comunicación, entrevistando y contando la historia, no para sentir lástima por cosas, es para hacer cosas. Es decir, somos más los que tenemos que hacer cosas y hay que hacerlas. Así que mi abrazo, yo sé que de todos nuestros oyentes en todo el mundo va ese abrazo y esa felicitación y mucha fuerza, Íñigo, mucha fuerza que desde aquí le enviamos a usted y a todos sus compañeros y que sigan luchando por salvar tantas y tantas vidas. Un abrazo. Como decimos en Euskadi, eskerrik asko, ikusi arte, que es muchas gracias y hasta que nos veamos. Bueno, si sabe algo de euskera, está bien. Hombre, pizka bat ya algo ya entiendo y lo hablo, aunque soy muy malo. Agur. Un abrazo muy fuerte. Berarte. Íñigo Gutiérrez nos enseñó un poco lo que es el voluntariado, el salvamento marítimo humanitario y pasó hoy en Radiorama. Con Federico Moris Alzate, las mañanas como deben ser, como deben ser, como deben ser.